Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Su investigación está sustentada en algunos conceptos como vulnerabilidad, riesgo, desastre, amenaza. ¿Podría definirnos cada uno de ellos y la relación que tienen entre ellos? Cuando uno habla de amenaza, es amenazas naturales, o sea, es la posibilidad de que ocurra un fenómeno. Cuando uno habla de vulnerabilidad, es la ocurrencia de un fenómeno, pero que se tiene más o menos establecido qué tanto impacto puede llegar a causar. Y el riesgo ya es amenaza por vulnerabilidad, donde ya se establece realmente qué pasaría, cuáles serían los costos de ese desastre y cuánto valdría la reconstrucción. Ahí se valoran esos costos. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la gestión de riesgo? Principalmente, y en eso por ejemplo hay una importante diferencia entre Canadá y Colombia, es que Canadá tiene información de primera mano, o sea, información cartográfica, cambios climáticos, análisis de cambios de nivel de agua, tienen un centro de investigación donde están monitoreando cómo se están moviendo y qué cambios se está viendo en el río. Colombia no tiene nada. El principal problema es la información, o sea, la información es la fuente para la toma de decisiones. El principal problema que hemos encontrado es ese, y ese es el primer paso para una gestión integral de riesgos. El segundo elemento pues es una decisión política de realmente asumir la gestión, y lo tercero sería como involucrar a la población en la gestión del riesgo. Yo pensaría también que definir como unos instrumentos de planeación claros que lleven a la participación, a la mitigación, a la adaptación, a unir como todos estos elementos que ocurren cuando puede llegar a ocurrir un fenómeno y que la gente entienda cómo se puede prevenir. Pero yo creo que el elemento más importante de prevención es involucrar a la población, porque la población finalmente está demostrado que cuando ocurre un desastre son los primeros que llegan o son los primeros que se dan cuenta de cuándo va a ocurrir un fenómeno, pero es muy importante tener a la población como involucrada en todo el proceso de gestión del riesgo. ¿Cuál fue la pregunta por la cual se desarrolló esta investigación? Pues la pregunta puntual de investigación era si uno, a través de los instrumentos de planeación, podía llegar a hacer cambios en adaptación para que si ocurren o que no ocurran preferiblemente los fenómenos de desastres naturales no impacten a la población más vulnerable. Ese era como el punto de partida, y por eso se analizaron dos ciudades diferentes y al final se proponen como unas posibles soluciones a esos fenómenos. Entonces ahora lo que vamos a arrancar es esa tercera fase de la investigación, donde se van a evaluar esas decisiones que se tomaron, si realmente pueden llegar a tener esos cambios significativos en el tiempo de las ciudades o no. En tal sentido, ¿cuál es la relevancia social de esta investigación? Pienso yo que apunta a solucionar un problema de la población más vulnerable, que en Colombia principalmente se está localizando por un lado en los ecosistemas estratégicos y por un lado en los territorios más vulnerables de la ciudad. Entonces lo que estamos tratando es de generar conciencia de qué implicaciones tiene para la población, qué implicaciones tiene para los municipios, para las alcaldías, permitir que esto suceda por la no ejecución de políticas claras de vivienda social o de vivienda digna para la población. Finalmente la población termina buscando una opción y siempre terminan escogiendo la opción más peligrosa para la población y más costosa para la misma municipio o estado. ¿En Colombia se tiene conciencia de la preservación y recuperación de los ríos que atraviesan las ciudades? No, desafortunadamente no, y no se tiene conciencia porque de alguna manera las ciudades colombianas en general, muy pocas ciudades han hecho esfuerzos reales de recuperar sus ríos, le han dado la espalda al río históricamente, o sea,
desde la llegada de los españoles a Colombia se le dio la espalda al río. Es diferente, por ejemplo, en ciudades canadienses, donde el río es una fuente de riqueza, es un medio de industrialización, es un medio recreativo. En Colombia no pasa eso. Uno va y mira, realmente todos los ríos colombianos, urbanos o rurales, tienen problemas bastante serios de contaminación, y el problema es que ya cuando se contaminan estos ríos, los procesos de descontaminación son muy costosos y el país no cuenta con esos recursos, entonces realmente se vuelven vacíos urbanos que la población no puede usar porque está tan contaminada que va en contra de su propia salud, entonces la población no accede a estos servicios. ¿Por qué centrar esta investigación en fenómenos como la sequía y las inundaciones? Principalmente porque en los fenómenos de calentamiento global, su principal manifestación que se ha encontrado hasta este momento se manifiesta en esos dos fenómenos, y pues nadie es ajeno a eso. Por ejemplo, en Cali en los últimos años hemos tenido unas épocas de mucha sequía, de mucho calor, y unas épocas de mucha lluvia y bastantes inundaciones. Siempre los dos eventos han sido extremos, ¿sí? Entonces, por eso nos parecía que era como el elemento fundamental, y principalmente porque Colombia es un país urbano, o sea, más del 70-75% de la población reside en las ciudades y estos fenómenos los está afectando. Nosotros esperaríamos con esta investigación y con toda la gente que me ha acompañado en este proceso de realmente poder llegar en un futuro a implementar estas acciones en la realidad. Nosotros hemos estado trabajando eso, nos hemos estado acercando a los municipios para mostrarles que esto es posible, o sea, que no son decisiones tan costosas. Estamos recurriendo a que sean soluciones económicas adaptadas a la realidad cultural, social y económica del país, que no son grandes infraestructuras, que si uno hace realmente una cultura de la prevención va a lograr en el futuro buenos resultados y no va a tener que después como entrar a intervenir ya cuando ha ocurrido el desastre natural.